tiempos de secundaria haber leído en literatura la novela de Cumbres Borrascosas de Mary Bronte, a propósito que ahora está de moda la película, pero que dicen, no la he visto ni la quiero ver porque dicen que está fatal. Pero a mí la novela me encantó y yo sufría con el Heathcliff en los enamoramientos y bueno, claro que sí, yo todavía sigo sufriendo por eso. pues también todavía. Es para el amor y el desamor no hay edad. Exacto. Pero luego, lo que más me sorprendió de todas las, no de la novela, sino de después que me enteré que eran 3 hermanas fronteras que escribían, y yo dije, ¿cómo? Las 3 son escritoras. Entonces, pues yo dije, pues yo también voy a hacer algún día. Después en la universidad, ya atisbaba que me gustaba escribir, me gustaban las letras, y en ese tiempo empecé a leer a Rosario Castellanos, a Elena Poniatowska. Después, lo que pasa es que cuando ya se tienen más años, pues uno ya va avanzando en la vida y se van aprendiendo muchas cosas. Durante la maternidad yo leí a las primeras feministas en Estados Unidos que me inspiraban a mi crecimiento personal. Entonces, leyéndolas a ellas, comencé a entender que no solo escribía, sino que yo también podía ser escritora. Y al mismo tiempo siempre me ha gustado hurgar en las historias familiares, y pues eso era lo que hacía con mi mamá, preguntarle, y además ella también fue una inspiración para mí porque fue una gran lectora y también le gustaba mucho escribir. Entonces, ya, ¿qué tuvo que pasar para nombrarme escritora? Todo esto que les acabo de platicar. Pero me gusta mucho un poema de Rosario Castellanos, Meditaciones del Umbral. De hecho, aquí lo cito en este libro. Lo he leído muchas veces. En él descubrí que la mujer podía explorar otro modo de ser humana que fuera diferente. No el que dictaba la sociedad cerrada y patriarcal, sino uno que fuera otro modo de ser humana y libre, otro modo de ser, como lo dicen los 2 últimos versos del poema, que me enseñaron que otro camino era posible. Después, las ideas feministas de Rosario Castellanos, porque ella fue una gran feminista, me parecieron de avanzada. Era valiente, subversiva, revolucionaria en el lenguaje y en el discurso feminista. Las mujeres somos capaces de ser otro modo de ser humano y libre. Y ¿tú dices cuánto tiempo? Sí, yo creo que ya vamos a pasar a otra participación. Sí, la ventaja de aquí es que como escritoras que son, les encanta platicar. Entonces, sí, a mí no, ¡Ey, Claudia! Mira, ya me están echando de cabeza. Bueno, Magdalena Guerrero, les voy a platicar que ella la conocí hace poco. Y la conocí porque no sé cómo llegó a la oficina de la Coordinación de Literatura aquí en el segundo piso, me llegó acompañada. Y bueno, empezamos a platicar y resulta que ella es escritora y es una persona excepcional. Y hoy vino a visitarme en la mañana también, pues para platicar un poquito de esta mesa. Y bueno, nos pusimos al corriente de algunas curiosidades por ahí en la literatura. Y pues a mí me da mucho gusto que esté aquí, Magdalena Guerrero. Y bueno, yo a ti, Magdalena, te voy a preguntar qué condiciones personales, sociales o incluso familiares hicieron posible o dificultaron que tu voz apareciera en la escritura. Adelante, nos platicas un poquito de ti primero. Sí, claro que sí. Bueno, mi nombre es Magdalena Guerrero y nací aquí. Nací aquí y me alejé de esta ciudad por circunstancias muy personales durante 50 años. Ahorita acabo de regresar, aproximadamente tengo 2 años de regreso. ¿Está mejor? ¿Sí o no? Sí. Bueno, regresé y aquí estoy en mi tierra a la que escogí para cerrar mi círculo vital. Ahorita que tengo salud y que puedo disfrutarla todavía. Y estoy aquí y quiero presentarme
hablando de algo que parece contradictorio, que es el silencio, habiéndome invitado y sintiendo que es un privilegio tomar la palabra acá, especialmente en el doctor, escojo hablar del silencio porque es algo que me formó y me inconformó a lo largo de mi vida. Mi infancia y mi primera juventud fueron de silencio, un poco por personalidad, otro poco por familia, otro más por mi situación y mi condición de mujer, otro más por el entorno torreonense tan particular y simplemente porque así eran las cosas en el momento de reportar, simplemente así eran las cosas. Y yo digo que hago alusión al silencio porque para mí el silencio es una violencia para las mujeres. Es una violencia y es aún más violencia cuando el silencio es silenciado. Y en mi caso, las cosas eran así me formé porque así fueron, ¿no? Y el silencio se estructuró en mí al menos por 3 razones. Una, porque el así eran las cosas era que entendí o de alguna manera se me trataba así, porque no se consideraba a los niños, a las personas capaces de generar conocimiento. No era posible. El niño y la niña, porque la vida todo pertenecía al no saber. Otra forma de silencio mía del origen del conocimiento, es decir, yo no pertenecía a los que tienen la palabra y esa palabra tiene valor, se cree en ella. Y por último, y la más preocupante, fue que fui conformada en la construcción de mis valores, es decir, en la creencia cotidiana y permanente de que lo que haces solo es bueno, solo y solo si los demás lo aprueban. Si no lo aprueban, no lo aprueban. Entonces, eso es lo que me conformó y es también lo que estructuró mi destino a salir de aquí. De salir de aquí, porque cuando yo era jovencita, pues nada más había 4 o 5 carreras, ninguna de ellas me gustó. Me aventuré a presentar mi examen de admisión en la UNAM y allá hice mi vida escolar. Pero no me llegó tan fácil ese arribo a dejar el silencio de ninguna manera, porque la universidad, que es un espacio tan rico, tan formativo, que absoluta, pues no te da por sentado y regalado eso. La llegada a una voz propia, que es lo que yo entiendo por tener palabras, una voz propia, pues me fue dada y la encontré poco a poco, no en las estructuras formativas sí interesantes de ver académico, a lo que me dediqué por 30 años, no, sino fue a través de la poesía. Porque la poesía para mí permitía hablar de la vida, de los sentimientos, de las pasiones, de vivir, vamos. Eso lo permitía. Y lo más interesante es que a través de la poesía se podía llegar a lo no decible, aspecto que era muy relevante para aquí, para la formación interior. Y bueno, pues fue así como llegué, y bueno, me encontré también a leer poesía o a formarme en ella, porque bueno, no solo es el deseo de expresarte de esta manera, sino también tuve toda una formación en lecturas, en talleres, en información que tiene que formar parte, ¿no? Y eso fue no mi carrera esencial, pero sí parte de mi formación. Entonces, pues aquí estoy, sintiendo que es un privilegio
hay ciudades de verso en verso, pero con grupos que lamentablemente no eran de mi tierra. Por eso es que estoy contenta de regresar y de tomar como un privilegio ese espacio. Muy bien, un aplauso a Magdalena Guerrero. Bien, vamos a continuar con la participación de Claudia Soto. Pues ella pues ha escrito pues desde siempre, nació escribiendo. Y bueno, el día de hoy pues espero nos compartas, Claudia, un poquito de este logro. Ella acaba de publicar el mes pasado, si no me equivoco, su libro Trillas. Ella se dedica a la literatura infantil juvenil, entonces ese es el enfoque de Claudia. Entonces ojalá ahorita nos platique y pues me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, que compartas tu experiencia aquí con nosotros. Y va la pregunta, Claudia: ¿desde qué conciencia escribes hoy? ¿Desde la urgencia, la búsqueda, la duda, la herida? ¿Qué te atraviesa cuando te sientas a escribir? A veces que te atraviesan lobos, vampiros y eso, pero bueno, es que ella escribe de lobos, vampiros y eso. Pero bueno, pues igual a lo mejor un vampiro. Está interesante. Adelante, Claudia. Pues, preguntas difíciles. Y no es que desde que nací. De hecho, creo que empecé un poco tarde en la escritura a comparación de otras personas con las que he hablado, con las que me he encontrado, que dicen que desde que estaban en la secundaria o en la primaria. La verdad es que yo ya empecé en la universidad a escribir de manera formal, ¿no? Porque claro que desde muy chica me interesaron las historias y contar historias, pero no de manera profesional, por así decirlo, hasta que yo estuve aquí en la universidad. Pues tengo varias publicaciones como diccionaria, me dedico un poco más a la novela. Sí, como que no. Con mi vocesota sí se escucha. Muy bien. Para responder a tu pregunta, creo que escribo desde la duda, todo el tiempo, dudando si lo que escribo vale la pena, si lo que escribo merece ser leído por otras personas. Bueno, pero también creo que la mayoría de los escritores tenemos curiosidades y tenemos heridas que de alguna u otra manera se sanan a través de la escritura. Y creo que con los años, con cada publicación, cada vez que me siento a escribir, que concluyo una obra e inicio una nueva, me doy cuenta de que busco ciertos temas que se repiten en mi escritura. Y bueno, parte de ellos son la búsqueda de la identidad, ¿no? Y una pregunta que me atraviesa continuamente es precisamente quiénes somos. ¿Quiénes somos cuando nadie nos ve? ¿Quiénes somos cuando estamos con otras personas? ¿Quiénes elegimos ser? ¿Quiénes somos realmente? Entonces, esta parte de la búsqueda de la identidad, ya sea una identidad que perdiste porque la sociedad se te obligó, o la búsqueda de encontrarte a ti misma porque no estás conforme con quién eres, pues es uno de los temas que más recurren en mi escritura y con los que me siento más cómoda escribiendo. Pues claro, al principio mi escritura surgió como una necesidad de comunicarme con otros, pero poco a poco pues fui tomando conciencia de que en realidad se trata más de recuperar un poco de las memorias y las emociones que vivo. Aunque mis historias no son autobiográficas para nada, creo que recurrimos siempre a la vida que tenemos, a las experiencias que hemos pasado para poder expresarnos a través de la escritura. Entonces, bueno, pues mucho de ese mundo de fantasía del que menciona Nadia es precisamente una manera de encontrarme a mí misma en mis personajes y en las historias que voy a leer. Muy bien, de acuerdo. Bueno, y voy a ceder el micrófono a Mirna del Carmen Flores. Yo les dije la primera vez que la veo. No está mal, no te creas. Y bueno, ella me contactó, cosa que me da mucho gusto. A veces uno pues no tiene la
medidas suficientes y el radar necesario para identificar a quienes escriben en nuestro terruño. Entonces, pues qué padre, a mí yo celebro que Mirna se haya, mira, si se oye. Sí, se oye. No te quieren. Entonces, me dio mucho gusto que Mirna se acercara y pues me comentara, además que ella es muy humilde porque ya tuve que investigarla, ¿sí? Tuve que contratar a detectives porque ella me dijo, no, sí escribo, y ahí tengo unas cosas en Instagram y en no sé qué, TikTok, no sé qué cosa. Y yo, ok. Dije, no, bueno, me voy a lanzar a buscar a Mirna. Y bueno, pues me llevé grandes sorpresas y celebro que estés aquí el día de hoy. Entonces, ¿qué parte de ti no podría existir si no escribieras? ¿Sí? Esa sería mi pregunta, es decir, ¿qué sostiene la escritura en tu identidad? Entonces ahí te va mi tono. Bueno, yo he escrito 3 novelas y 2 antologías de cuentos propias y también he participado en varias antologías colaborando con otras escritoras. Principalmente a mí siempre me gusta agradecer a Mónica Cavazos. Mónica Cavazos es una gran escritora que me ha apoyado mucho para hacer más cosas, para lograr mucho más. Entonces sí, siempre la voy a nombrar porque es parte de mi carrera como escritora. Bueno, en cuanto a la pregunta, muy difícil pregunta, porque si no escribiera, yo sería un caos, sería un completo caos. Mi mente es una cascada de ideas, mi interior está lleno de ideas que necesitan fluir, que necesitan salir, pero también mi exterior está lleno de imaginación. Entonces, cuando confluye mi interior con el exterior, es donde nacen los personajes, y los personajes me van dictando su historia. Siempre lo veo así, como que ellos me van dictando las palabras, toda la historia que voy a hacer, y llegan a ser tan entrañables mis personajes que cuando termino una novela los extraño. Es algo bien raro, los llego a querer mucho y luego extraño a mi Cecilia o a mi Fabián, en fin, ellos llegan a ser como si fueran personas reales. Entonces, si yo no escribiera, creo que mi mente estaría sobrecargada de tantas ideas que no pueden salir. Para mí escribir es necesario. Si el otro día me hicieron una pregunta, si se prohibiera que te leyeran, que nadie nunca más te leyera, me quedé pensando, yo seguiría escribiendo. No importa si nadie más me puede leer, porque la escritura es parte de mi identidad, soy yo la escritura. Entonces no podría dejar de hacerlo. Y todo lo que venga después, si viene un libro físico, si viene un libro digital, si viene una feria de libro, esta plática tan maravillosa que tenemos hoy, yo lo veo más como una prolongación de este oficio, no como la meta. Mi meta es escribir. Lo que pase después, pues Dios dirá. Muy bien, vamos a alterar un poquito el orden de los factores. Aquí el orden de los factores no altera el producto, o si lo altera, no sé. Me llamó la atención lo que decías de ordenar el caos. No, pues yo te escribo el ordenado caos así. Creo que no funciona esa receta conmigo. Bueno, la ronda número 3 consistía en la lectura. Entonces vamos a pasar a la lectura, sobre todo porque nos hemos ido extendiendo en las respuestas, ¿sí? Y luego vamos a retornar con algunas preguntas que ya quiero preguntarles en específico, porque a veces cuando hablan me responden otras preguntas. Entonces, pues yo voy a invitar a Rosario Ramos. Iba a decir Rosario Castellanos. ¿Qué se hace? Imagínate que llegue, ¿qué se hace por los ojos de la No. Rosario Ramos, a invitar, cada una cuenta con 6 minutos de lectura, puede ser más, pueden ser menos, ya vieron que realmente vamos variando el tiempo, pero pues esta parte es muy importante, esta parte de la mesa, escuchar de viva voz la obra personal. Empezamos con Rosario Ramos. Gracias, Nadia. Este texto es del libro Torbaneras en el Tiempo.
y se llama, es un libro que trata de una abuela contándole su vida a la nieta. Es un libro de autoficción y la nieta es una chava que está a punto de entrar a la universidad, una joven, y la abuela pues está contándole su vida, pero se centra específicamente en la década de los 60 y se va 60, 61, 62, una década en la que sucedieron muchos eventos a nivel mundial, nacional y local que marcaron a la protagonista del libro. En 1966, primer año en la facultad. Ingresé a la Facultad de Comercio en el cuarto piso de un edificio que todavía existe en el centro. Ya entonces había comenzado la construcción de las nuevas instalaciones sobre el Boulevard Revolución, a donde nos cambiaríamos en 1967. Pasé los primeros días de clase aterrada. Nunca había asistido a un colegio mixto. Un cambio fundamental donde había que aprender a entablar relaciones de amistad entre mujeres y hombres. Al principio éramos 5 mujeres en un grupo de 40 hombres. Nos sentíamos atemorizadas porque a la salida de cada clase los malosos de los compañeros se colocaban a un lado y otro del pasillo y teníamos que pasar en medio de la valla que formaban. Ahora dirán que quizás era bullying o acoso, pero en ese tiempo no lo pensábamos así. A lo mucho decíamos que eran aprovechados. Optamos por caminar simplemente con la vista baja. Eso es parte del silencio del que habló Magdalena. Uno tenía que como mujer, o una tenía como mujer que mejor bajar la vista y callarte. Cosa que no me gustaba, ser agachada. Con el paso de los días las barreras se fueron diluyendo. Nosotras más seguras comenzamos a poner límites y exigir respeto. Y a las pocas semanas ellos ya se habían acostumbrado a nosotras y nosotras a ellos. Debo decir que en mis 5 años de facultad nunca sufrí acoso ni violencia de parte de ningún compañero o de alumnos de otros grados. Salíamos de clase casi a las 10 de la noche y caminábamos sin ningún riesgo. La moda era la minifalda y la usábamos para ir a la universidad con vestidos y faldas muy rabonas y hot pants. Sí. Me gustaría conocer las causas por las que la violencia de género ha aumentado tanto en estos años. ¿Por qué se ha perdido el respeto entre unos y otros? ¿Por qué se agrede, se acosa, se violenta, se golpea y hasta se llega al asesinato de mujeres? Por ese tiempo surgió el movimiento de los hippies, que irrumpieron en la escena mundial, en las grandes y medianas ciudades, en los pueblos, en la música, en la moda, en el arreglo físico. Permeó en la sociedad que protestaba contra lo establecido, contra la propia sociedad. Cuando comencé a escuchar la palabra hippie, de inmediato se convirtió en sinónimo de liberación, de juventud que buscaba liberarse. Con el paso del tiempo, el movimiento se fue degradando con el uso de drogas y sustancias tóxicas. También practicaban el amor y el sexo libre. Su vestimenta llamaba la atención, buscaban romper con los estereotipos, con los códigos estrictos y represivos de la época. La ropa que usaban era estrafalaria, basada en colores chillantes, psicodélicos, decían. A las mujeres les gustaba usar coronas de flores sobre la cabeza, collares de colores y faldas largas. Se liberaron del brasier, iban con los pechos colgando, según la edad, entre más años, más colgaban. Tal cual. Porque es parte de la vida, la familia vivía en común, los niños detrás de sus padres ataviados a imagen y semejanza de ellos, hacinados en terrenos en las afueras de las ciudades o en medio de grandes urbes como Londres, habían decidido que su casa sería en Piccadilly Circle, donde se instalaban y sentaban en las escalinatas todo el día a cantar o tocar guitarra, a besarse y abrazarse entre ellos, a comer y hasta hacer sus necesidades. Por la noche llegaba la policía y
y lo retiraba. Limpiaba el lugar con agua a presión, solo para que al día siguiente regresaran y dejaran igual. Practicaban el amor libre. Los adultos decían que la juventud estaba perdida. Bueno, y así voy de año a año. Muy bien, ahora vamos a cambiar el orden. Le voy a pedir a Mirna del Carmen Flores, por favor, que nos, ahí está el micrófono, que nos compartas tu lectura. Bueno, mi última novela trata de 4 jóvenes, bueno, una niña y 3 jóvenes que tienen una abuela y luego la abuela muere y de ahí empieza la novela. Cuando una amiga mía la leyó me dijo, es que yo quiero saber la vida de la abuela. Me gustó mucho tu novela, pero quiero conocer la vida de la abuela. Entonces ahorita estoy escribiendo la historia de la abuela. Y voy a dar un fragmento, todavía no está publicado esto, apenas lo estoy terminando, voy un poquito más de la mitad y escogí un fragmento de esa historia de la abuela. El capítulo se titula Espejo. No es el fin del mundo, solo es el inicio del mío. Miró su reflejo. Su vientre comenzaba a crecer. Pronto no habría forma de ocultarlo. Tal vez imaginaba que entre más guardara ese secreto, podía evitar que la vida siguiera su curso. El cerrojo no cambiaría. Cada vez estaba más lejano ese sueño. Pensó en el joyero. Las palabras escritas en la nota se repitieron en su mente. Libertad, presente y futuro. Esa era la línea en la que estaba. En la línea de los tiempos y a un paso de perder o ganar su libertad. Cerró los ojos y recordó su niñez. Allí estaba, parada en el patio de la casa, justo al centro de ella. Desde ahí podía observar las 6 recámaras, el recibidor y al final, en la cocina, la mesa que siempre le ofrecía todo tipo de frutas. Un viaje a su niñez. Cuando soñaba con la danza de sus manos al amasar las galletas y pasteles, a donde aún era libre, cuando anhelaba que su hermana Soledad se sintiera orgullosa de ella. De igual manera, se soñaba con una pareja a su lado. De modo que deseas a alguien como tu papá, que te esté diciendo qué hacer y qué no. Recordó la pregunta de su tía. No lo deseaba, no a alguien como él. No a alguien que fiscalizara su vida, que ordenara qué sí y qué no podía hacer. No a alguien que se adueñara de sus sueños y quisiera hacer los pedacitos. Soñaba con alguien distinto. Te fallé, linda, le dijo a la pequeña frente a ella en medio de ese enorme patio. Teníamos 3 deseos, ¿lo recuerdas? Sus ojos limpios, ajenos a lo que es el futuro, mostraron asombro. Lo recuerdo. Pero no me reuní con Soledad, ni tengo aún una gran familia. ¿La tendrás? Creo que sí. Tocó su vientre y sonrió. ¿Y el tercero? Sigo luchando por cumplirlo. No permitas que nadie nos lo robe. La pastelería, la panadería, los menús deben lograrse. Lo intento. ¿Qué te lo impide? Mis malas decisiones. Escuchó los pasos de su madre. Un temblor le recorrió el cuerpo. De niña soñó siempre en ser lo menos parecida a ella. Sin embargo, cada día se convertía en su reflejo. Temía el día que tal vez tendría que aprender a guardar sus lágrimas, a encerrar sus ideas y dejarse liderar. Volverse un tiempo muerto, una hoja volando en el aire, solo esperando el momento de caer al suelo. El saludo de su madre hizo que la imagen de la pequeña se difuminara. Abrió los ojos y abrazó a la mujer como si en ese abrazo rompiera el hechizo que las tenía prisioneras, así como en un cuento de hadas. Pero a diferencia de estos, en la realidad solo ellas podían salir del calabozo, saltar los muros, romper las hierbas del camino, correr hacia el futuro sin ataduras. Solo debían encontrar el valor en su interior. Allí estaba esa pequeñita que tenía 3 sueños que ahora le reclamaban no haberlos cumplido. Luchaba con todas sus fuerzas para que el tercero no se lo arrebatara. El primero iba más allá de su dominio. La muerte nunca pide permiso para hacer y deshacer sin importarle los daños colaterales. Y el primero
Se miró en el espejo. Su vientre comenzaba a crecer. Ya no había forma de ocultarlo. El tiempo no sabía guardar secretos. Tendré un hijo o tal vez una hija en unos meses, mamá. La mujer le devolvió el abrazo. No cambiaría el cerrojo. La libertad, el presente y el futuro se le quedaban dormidos en el vientre. Muchas gracias, Vidna, por la lectura. Invito a Magdalena Guerrero. Gracias. Voy a leer algunos poemas. Todos se encuentran aquí en mis 5 libros publicados ahora. Los extraje para no hacerme líos a la hora de encontrarlos. Este es el torreón que recuerdo hace 50 años. Desde que llegué no cesa de pulular arena. Es diferente a otros lugares, arena. Pero en los 2 años que tengo de regresar, no me ha tocado aún vivir esas lluvias, esas tormentas de arena de mi infancia. Alrededor de las urbaneras. Y el primer poema, por tanto, inspirado en eso, se llama El desierto a la vuelta del esquina. Los cerros pelones, grises y áridos como el olvido, me formaron ojos hambrientos de futuro. Nací en una punta de espejismos, en un confín que asfixia de inclemente calor. Crecí con el arpegio de carros al viento entre arabescos de polvo y tierra. Las chicas, como personajes luminosos, emergían en un mundo de lagartijas petrificadas, arañas de ojos múltiples y espinas en eterna rebeldía. Sabedoras de pertenecer al harén de los muchachos, las flores amarillas respondían con radiante entrega a la embestida del sol, mientras la taimada acariciada del desierto fingía protegernos con la sombra de una lluvia de arena. Al grito de "cierren las ventanas que ahí viene el regalo", comenzaba el resguardo donde el abrazo negro. Pinaretes y palmeras eran indefensos eunucos, reverenciando la tormenta del pueblo. Toda acción resultaba ser convencido. La arena penetraba impune por cada resquicio y solo quedaba recoger y limpiar su rastro. El desierto nacía en la esquina abierta de mi casa. Y abuela, apenas 1,40 de estatura, pero nos elevabas hasta concedernos los deseos. Hija de padre tenedor de libros en la hacienda que te dio partir apenas nacida, con el tiempo conquistaste el modo del bien cocinar. Ojitos que quieren mucho y tocan poco, porque me muero de felicidad. Tus manos aromaban la tarde con olor de hogar. Abuela sonrisa, pizquita precisa de sal. Mis sabores de infancia reviven contigo, cuando en mi recuerdo parpadean tus ojitos. Te quiero mucho, que sé cocinar. Otro tema, estrellas. Me buscó aquel día y me dio una espera bajo la lluvia y una mirada de amor como regalos. Desde que partió, el universo trasnocha conmigo. Él derrama estrellas y yo me embriago de luz a su regalo. Deseo algo. Escribo besos golondrina entre las letras que suelto a volar, porque viviendo tú entre papeles y salvo el manantial de un día como caricias de tus ojos
y tus dedos. Elección. Hoy me acompañan a desayunar dos simples flores silvestres, las que me regalaste con sonrojo y recibí con timidez. Me gustan así, dulces y festivas, como quizás pudo ser nuestra unión el día de aquel encuentro que no quisimos consumar. El José nos propuso el caos, pero el orden nos colocó al filo de su espada, y en el orden morimos. Adiós, adiós al mundo de los dioses. Me pregunto si le abrí la. Imagínate, ¿sí? Es lo que se respira y no se camina ágil entre aire enrarecido. Sospecho que hay un llanto desconocido se desgajó corazón adentro, porque lo busqué un día y lo pretendí otro, fingiéndolo de cerca, observándolo de lejos y transpirándolo en casa. Mas cada vez que lo probé, se quedó ululando un canto silencioso de melancolía. La vida junta dos tonos de rosa, y el por qué los pinta así es una incógnita. Muerte un momento, ave fénix y los siguientes. Un trébol de 4 hojas encontré para mi destino. Memorias. También las letras entierran amores. ¿No las han visto cargadas de cruces? Escribir firma el olvido. Si las palabras dicen que sufrí, es cierto, y no. La memoria de los dolores quedó impresa en tinta, mientras la otra memoria, la dulce, la que te recuerda, la traigo cantando en el cuerpo. Viene la cuesta. El mar furioso toma desafío que camine a su lado sin mirarlo, mas apenas se atreve a rozarme. Cuando piso fosforescencia de recuerdo, mis huellas se detienen y hunden al saber que te encaminas hacia otro pueblo. Mientras el mar enronquece de cólera porque no disfruto la intensidad de su alboroto. Pero no puedo. Llevo un cangrejo oxidado mordiéndome a la mitad del corazón. Muchas gracias, Magdalena, por tu lectura. Continuamos con Claudia Sosa. Me está costando encontrar sé que el tiempo. Voy a leer un capítulo de la novela de Manuel Pablo Rojas, que se llama Día de Lluvia, y tiene un epígrafe que dice: la lluvia empezó de nuevo, caía pesadamente, fácilmente, sin ningún significado o intención, sino el cumplimiento de su propia naturaleza, que era caer y caer. Una frase de Hegel. Y dice: David extendió la mano para limpiar el parabrisas dentro de la camioneta. El cielo goteaba con pereza. Sería un otoño helado. El vidrio volvió a empañarse. Intentó ver los vehículos que avanzaban sobre la carretera, con la esperanza de que el auto que debía aparecer no lo hiciera. Jodida noche. Pensó al notar la escarcha sobre el cofre. Gruñó al ajustarse los guantes, se recargó contra el asiento y revisó el teléfono. De todas maneras, no necesitaba sus ojos para saber cuándo sería el momento preciso de intervenir. Podía detectar el aroma de Donatello mucho antes de verlo. Lo conocía tan bien que le resultaba increíble estar allí justo esa noche para casarlo. Encendió la radio mientras aguardaba. No reconoció la canción. Sus compañeros y colegas persiguían alrededor por las angostas calles de los suburbios.
Estaban cada vez más cerca de los campos y el despoblado. Adam tuvo razón en pedirle que me adelantara. ¿Sabrá la verdad? El estómago se le contrajo. Sacó un cigarrillo y lo encendió con las manos temblorosas. Primero recibió el mensaje de confirmación. Tomó la Federal 32, atento. Supo en ese momento que a él le tocaría eliminarlo. Arrancó el motor, pero mantuvo las luces apagadas. De madrugada había poco tráfico, pero nunca faltaba el entrometido que pudiera denunciar actividad inusual a la orilla de la carretera. Le había pasado antes, temer el amanecer atrapado en los separos mientras las horas transcurrían. David pulsó el botón de la calefacción y en unos segundos tuvo visibilidad. Un camión de carga, un vehículo familiar, un autobús de turismo, una camioneta con caja abierta, otro automóvil. No lo veo, envió el mensaje con la esperanza de que alguien contestara que Donatello había cambiado de ruta y alguien más se encargaría de él. Y si me adelanto a la siguiente ciudad, podría esperarlo y escaparíamos juntos. Fue una idea fugaz. No seas idiota, también iría detrás de ti, se recriminó. Pasamos la gasolinera, ya cruzamos el letrero, sigue delante de nosotros. Leyó y la luz creció en su pecho. Tendrás que hacerlo, aseguró. El estuche del arma pesaba más de lo habitual. Creyó que nunca la usaría contra un aliado, pero ahí estaba, una noche de octubre a las afueras de la ciudad, entre los matorrales junto al camino, a punto de dispararle a Donatello. Si le disparas serás un traidor, si no lo haces también. Traicionar está en tu naturaleza. Abrió la caja y sujetó la pistola, sacó el cargador. La mayoría de las municiones eran balas ordinarias, proyectiles cobrizos, casquillo amarillo. David se apresuró a vaciarlo y a agregar algunas de las balas especiales que emitían un fulgor íntimo. Las intercaló entre las normales. 4 balas para matarlo. Dijo que las necesitaría, estoy seguro de que sabía de lo nuestro. A lo lejos, las llantas de varios autos rechinaron sobre el asfalto mojado. Aceleraron. Esa era la señal. 3 vehículos se aproximaban. Las luces zigzaguearon a toda velocidad, brincando entre carriles. Uno de ellos era Donatello, y los otros debían ser los persecutores. Reconoció los rines cromados del carro de Ariel y supo que ya era tarde para irse o evitar su deber. Maldición. Tocó la bocina y subió al camino, pero el Spirit 97 no se detuvo, lo esquivó apenas. Contó 2 cabezas dentro. Ocupó ambos carriles para bloquear el paso y encendió las luces antes de bajar del vehículo. Donatello debió ver la camioneta atravesada al frente porque golpeó la bocina varias veces antes de bajar la velocidad. El sonido estridente emergió de los frenos mojados. Las ventanillas de las camionetas descendieron y las puntas de varias armas largas asomaron hacia adelante. Idiotas, ¿de verdad van a tirar hacia acá? David levantó el arma y apuntó. Previó que le asestaran varios disparos a él antes que a Donatello. Eso pasaba con las ráfagas. Dirigió el cañón hacia el parabrisas sin la intención de acertar al conductor. Los pasajeros de las camionetas también accionaron. Las armas automáticas escupieron una lluvia de acero contra el auto de Donatello. Una maniobra evasiva lo llevó a perder el control. Donatello impactó el Spirit y a David se le encogió el estómago. El crujir de la carrocería de ambos vehículos de comprimirse lo sobresaltó. Activaron las luces altas, las camionetas que los seguían disminuyeron la velocidad. Otra ráfaga de detonaciones contra los autos chocados. Vidrios y pedazos de metal saltaron en todas direcciones. ¿Dónde están? El espíritu humeaba con las llantas hacia arriba sobre los matorrales. ¿Dónde estás, Donatello? Todavía puedes escapar.
David intentó ver a través del humo espeso a la orilla de la carretera. Todavía te puedo salvar. David saboreó el regusto dulzor de la sangre de Donatello en el aire, ahí, aún con el humo de las llantas quemadas, la tierra mojada, la gasolina que escurría y el aceite a punto de arder, logró reconocerlo. Muy bien, pues muchas gracias por esta lectura. Vamos a continuar con algunas preguntas, pero sí les voy a solicitar que nos ajustemos un poquito más a tiempo, sobre todo porque ya nos estamos pasando, pero son preguntas que me gustaría poner sobre la mesa y que tienen que ver con el tema de la herencia, la cultura y la continuidad, ¿sí? Entonces voy a empezar con Rosario Ramos y yo le voy a preguntar, Rosario, ¿de qué no se hablaba en tu generación como mujer escritora y cómo eso marcó tu camino? Pues había muchos temas tabús en los años en que yo crecí, en que llegué a la universidad, que como les comentaba ahorita, éramos 5 mujeres en un grupo de 50. Y los temas tabús, aún en las familias, eran relativos a la sexualidad. No se hablaba, por ejemplo, de la menstruación de la mujer, de las relaciones sexuales, o el que una mujer tuviera relaciones sexuales antes del matrimonio era tachada de mujer de la calle. Si se quedaba embarazada, por lo general los padres la casaban como si no hubiera más salida que el matrimonio. Y era muy fuerte el qué dirán de la sociedad, el secretismo. En las familias se guardaban esos secretos que iban a veces pasando de generación en generación. Más tarde, estoy hablando ya en fines de los 70 y 80, leí algunas autoras norteamericanas que eran de vanguardia y trataban temas de sexualidad, de maternidad, de mujeres liberadas. Indagué en ese tiempo bastante en los temas de la relación madre-hija, que es una relación que siempre me ha gustado profundizar en la escritura y siempre he explorado en la escritura este tema. Un libro, en ese tiempo leí un libro en el que se analizaban los comportamientos heredados y la lucha de la hija por independizarse de la madre. Bueno, como les digo, es un tema que siempre me ha interesado y creo yo que ahora pues ya no siento esos temas tabús para nada. Cualquier tema puede ser digno de escribirse y de contarse, de relatarse. Ok, muchas gracias. Gracias, vamos a continuar con Claudia Soto. Te pregunto, cuando lees escritoras de generaciones anteriores, ¿sientes continuidad, distancia o tensión? ¿Dónde te colocas frente a ellas? Bueno, a mí me gustaría decir que hay cierta continuidad en la búsqueda de encontrar un lugar para que nos escuchen, ¿no? Porque a pesar de que las circunstancias han cambiado y se dice que últimamente se publican más mujeres que hombres, aún así cuando me encuentro con profesores en talleres o con otros escritores recomiendan hombres y es una realidad que no podemos negar, ¿no? Que hacen las recomendaciones. Entonces pues yo descubro que a pesar de que las cosas han cambiado, seguimos buscando nuestra voz para hablar del cuerpo, de la resistencia y de la memoria, pero desde el punto de vista de la mujer, desde nuestra experiencia como mujeres. Descubro que en cada generación pues buscamos romper algún paradigma, algún tabú, como decía mi compañera hace un momento, y estoy segura de que cada lectura que hago me hereda algo de las autoras a las que elijo leer, que por cierto en los últimos años he leído a más autoras que antes, claro, porque me recomendaban casi puras hombres, entonces era lo que yo leía, y pues yo sé que no voy a poder escribir como ninguna de
ellas, y no busco escribir desde voces ajenas, sino encontrar mi propia voz. Y ahora creo que ese es el desafío, ¿no? Encontrar nuestras propias voces y entrar en la literatura como han entrado ellas en el pasado. Muchas gracias, Claudia. Mirna del Carmen, te pregunto a ti, ¿qué herencias estéticas, emocionales o incluso del dolor reconoces en tu escritura que no te pertenecen del todo? O sea, que venimos hablando de una tradición, pero que están ahí. Bueno, en cuanto a herencias estéticas, hay 3 autores que a mí me han heredado sin que yo me diera cuenta que tuvieron los lectores que les sirvieron. En primer lugar tengo a Isabel Allende, de la que de alguna manera yo cuando escribo no hay límite entre lo real y lo imaginario. Entonces eso creo que lo heredé de Isabel Allende. También tengo a Satis Arriagas, que profundizaba en los personajes de una manera que a través de las acciones de estos personajes uno entendía sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos. Entonces a mí me gusta hacer eso, o sea, más que describir lo que están pensando con algún gesto, con algún movimiento junto con las palabras, quiero dar a entender qué están pensando, qué emociones sienten. Y la tercera más bien sería Taylor Clown, que ella es de las más admiradas para mí, porque lo mismo escribía histórico, que ciencia ficción, que amor romántico, que fantasía, en fin, de todo, sin que se diluyera su voz. Y eso es lo que yo intento. Está por salir un libro donde tengo 3 cuentos de ciencia ficción, tengo también libros históricos, hablo de familia, o sea, tengo muchos temas y creo que no tengo por qué encasillarme en un género. Y eso creo que me lo heredó Taylor Clown y no me daba cuenta hasta hace poquito que me lo dijeron los lectores. También tengo una herencia emocional, que yo no escribo biográfico, todo lo que escribo es ficción, son personajes que me invento, pero es imposible que no estén exentos de memoria, de recuerdo, de dolor. No escribo mi historia, pero inevitablemente sí de mi visión, de mi propio dolor o del dolor ajeno. Y por último, la herencia femenina que se coló en mis novelas, sin apenas darme cuenta, la abuela, como sostén de mis personajes, que les entrega una memoria familiar, y al mismo tiempo mis abuelas, yo las abuelas que creo son diferentes, son que rompían estereotipos, entonces también les heredan a mis personajes libertad. Entonces esas son las herencias que creo que encuentro en mis escritos y que más que nada me lo dieron a entender mis lectores. Bueno, a Magdalena Guerrero le tenía una pregunta, pero sin querer ella en la respuesta, en su primera respuesta ya la abordó. Entonces voy a cambiarla un poquito, pero esta pregunta creo que cerraría muy bien esta ronda. ¿Qué has tenido que desaprender como escritora para poder escribir con mayor libertad? Bueno, lo que he tenido que aprender es callar. O sea, he tenido que desaprender que hay cosas que se deben callar y al contrario, he tenido que sumergirme de todo es posible decir. Todo lo que se desea decir es posible decir. Eso es lo que tuve que romper y es lo que me destrabó en ese sentido, ¿no? Sobre todo porque entendí lo que una vez dijo José Miguel Pacheco: los demás no nos leen, se leen nosotros. De tal manera que eso me tranquiliza para que le mande el oído que está diciendo de alguna manera. Bien, vamos llegando a la cuarta ronda, que es la final, y aquí voy a lanzar una pregunta y pues la que guste responder
quien guste responder, así como en la escuela, levanta la manita, ¿sí? Pero bien, que se vea la decisión. Dice, hoy con todo lo que se ha ganado, ya lo retomaban eso con las libertades, también pues, la internet nos ha servido mucho, la autopublicación, etc. Con todo lo que se ha ganado y lo que aún falta, ¿qué implica escribir desde un cuerpo y una experiencia de mujer? A ver, ¿quién la responde? ¿A la una? Creo que en la actualidad escribir siendo mujer significa o implica más bien asumir que nuestra experiencia no es neutral y que tiene muchísimos matices. Lo que escribimos siempre va con una postura y nos posicionamos mucho más allá de la literatura. Yo en mis textos siempre busco hablar sobre algún tema social o problemática que vivimos en el país, a pesar de que lo abordo desde la fantasía. Creo que el cuerpo femenino se narró por mucho tiempo a través de otras personas, a través de hombres y en otro tiempo, y hoy nos hacemos un lugar en la disciplina de las letras desde nuestras voces como mujeres, y bueno, pues ejercemos también un acto político. El estar aquí ya es un acto político de recuperar, ¿no?, espacios para nuestra voz y asumirnos desde la responsabilidad de que construimos espacios diferentes para otras escritoras que vienen después de nosotros. Si quieres contesto. A ver, adelante. Bueno, yo pienso que yo desde mi edad y cada una de nosotras en las diferentes edades en las que nos encontramos, escribimos las mujeres, por supuesto desde la experiencia de ser mujer, como decía ahorita Claudia, ya no esperar a que los hombres nos narren, sino que nosotras mismas, aunque creo que como Emily Bronte hace muchos años, y ellas, las hermanas Bronte y las escritoras de ese tiempo, escribían desde su ser de mujer, su historia personal, su profesión, hábitos, método de escritura, las experiencias del día a día. Entonces, para mí escribir es encontrar la habitación propia de la que hablaba Virginia Woolf, desde el silencio, del que hablaba también la compañera Magdalena, desde la armonía corporal para poder sentarme y poder escribir, y ponerme a escribir. Antes lo hacía a mano, yo creo que en máquina de escribir no me acuerdo haber escrito, casi todo lo escribí a mano. Luego ya después me pasé a la computadora y ahora ya no escribo nada a mano. Escribo en la computadora o en el celular cuando no estoy en mi casa. Y más que nada para que no se me olvide cuando encuentro temas que me interpelan en la calle, si no ya cuando llego a mi casa ya se me olvida. Entonces, pues escribir desde ahí. Muy bien, y vamos a cerrar con una pregunta que esta sí la van a responder todas, pero va a ser así como muy a bote pronto, no le echen tanto seso. Es improvisada, pero es una pregunta muy bonita. ¿Por qué? Porque prácticamente les voy a solicitar que si pudieran decirle algo a una mujer que empieza a escribir hoy, desde su propia generación, ¿qué le dirían? ¿Qué recomendaciones? ¿Le advertirían algo? ¿Le dirían, sí, síguele o no, espérate, mejor dedícate a otra cosa? ¿Cuál es su consejo? Adelante, Claudia, empezamos de allá para acá. Bueno, yo les diría, yo siempre hablo con mi vocesota que se pueden escuchar. A las mujeres que inician en la escritura, pues quisiera decirles que deben estar seguras de todo lo que hacen y de que no necesitan pedirle permiso a nadie para usar su voz como mejor les plazca, sus palabras y sus letras, que no tienen que suavizar ninguna idea que tengan para que otros los escuchen, y que pueden escribir simplemente para expresarse sin esperar a que otros les guste lo que están escribiendo. La escritura tiene que ser honesta y
porque eso es mucho más valioso que ser muy poético o muy elocuente o muy literario, como dicen en los talleres. Lo que escribes debe gustarte a ti misma y encontrarás quien comprenda esa voz y esas ideas que tienes. Entonces, bueno, escribir para transformarte tú, sin esperar el impacto que vaya a tener en los demás. Bueno, yo le diría a esa mujer que quiere escribir que acepte que no existe una única experiencia como mujer. Cuando un escritor hombre empieza a escribir, nunca le dicen, sobre tus hombros está representar a todos los hombres. Nunca le dicen eso. En cambio, a las mujeres sí se nos dice que tú tienes que representar a todas las mujeres. Entonces yo les diría que se quitaran toda ideología y todo peso sobre eso, que escriban libremente sobre lo que ellas quieran desde su experiencia como ser humano individual y no tienen que representar a nadie. Escribir es un acto bastante femenino, bastante de mujeres, como no se tiene a veces acceso a otras cuestiones, y pensando en esas mujeres que no sé si existan todavía, que escriben, pero que guardan lo que escriben por meses, por años, por décadas y aún toda la vida, les diría que escribir es una forma de aprender a pensar, es una manera de estructurarse y que siguiendo el consejo de la gran Brigitte Bardot lo hagan. Ella decía, ser libre es ser como nazca ser, aunque los demás se incomoden. Muy bien. Yo lo que les diría es que no tengan miedo, que escriban. Escribir es un acto de catarsis. Muchas veces encuentra uno es catártico y también es un acto en soledad. Entonces hay que ir allí, no tener miedo, corregir, tirar, quitarse, desprenderse de lo que uno misma ha escrito, pues que a veces es muy difícil porque uno escribe y le gusta mucho su párrafo, su página, y no la quieres tirar, pero no sirve de nada, porque o es relleno. O sea, hay que corregir, tirar y dejar que fluya sin miedo. Eso les diría yo. Les cuento una anécdota cuando se organizó aquí la primera feria de libro en la Universidad Iberoamericana, hace muchos años. Yo entonces colaboraba en la universidad. Trajimos a Elena Poniatowska y pues ella ya era una gran escritora. Y me acuerdo que yo así tímidamente le dije que yo escribía y que no, mándame lo que escribes, yo lo veo y te voy a decir. Ya van 2 veces que me pasa, después me pasó con Carmen Villoro, pero se lo mandé y ella fue muy generosa porque me contestó y me dijo que le siguiera, que no desistiera. Me mandó unos libros de una escritora México-norteamericana, Sandra Cisneros. Uno de ellos ella lo había prologado, que se llama La casa en Mango Street. Y ese libro es de mis libros preferidos porque me enseñó muchísimo cómo. Entonces sí, a veces necesita uno a alguien que medio te oriente y lo agradeces. Gracias. Muy bien, bueno, pues un aplauso muy fuerte a nuestras invitadas. Y vamos a terminar de si hay 2 preguntas del público, pero también las respuestas muy breves. Entonces, 2 preguntas. ¿Alguien desea preguntar algo? A ver, Julio. Bueno, algo les solicito, quiero comentarles algo que llama mucho la atención en el comentario que ustedes dos, sobre todo aquello que se dice que no somos una sola persona, sino que habitamos varios, porque tú hiciste el comentario de como si tuvieras personalidad múltiple, y no es la única que lo expresa, porque dices, lo estoy buscando, parece que hay varias voces, digo, no es la única que lo expresa, y luego te hablas de transformación y conocimiento. Yo las veces que he practicado sobre este tema, yo les digo que es por contextualidad.
Y siempre pongo un ejemplo de los que han platicado conmigo, les digo, es como si yo veo, imagínate que tú ves a una chica que llega un tipo, otro tipo tiene el mismo efecto, perdón, el mismo estilo que es darle su beso. En uno ella la cachetea, en otro apasionadamente lo besa y en otro se queda congelada y dices, esa mujer no sabe quién es, porque tu mismo estímulo reacciona diferente, que es más o menos lo que tú expresas. Pero yo les digo, no, ese es el contexto. Uno le cae mal, el otro se amor de su vida y el otro se mejora aquí. Entonces, básicamente es eso. Ahora, las mujeres, ¿cuál es la riqueza de las mujeres en la escritura? Ustedes ya lo dijeron. Y entre otras cosas es que la mujer tiene una sensibilidad mucho mayor que nosotros. Ustedes se identifican más colores, ustedes se identifican más unidos, ustedes trabajan con dos hemisferios y eso no lo hacen nosotros. Y la otra es de que ustedes manejan un entorno familiar muy sabroso o muy rico, para decirlo de la manera más correcta, y los hombres somos nada más de un solo pensamiento y una sola acción. Y esa es la gran ventaja que ustedes tienen sobre los escritores masculinos. Ahora, ¿por qué se ha leído más a hombres? Porque han sido los dominantes en la pluma por todos los tiempos, y sean los que tienen derecho a ir a la escuela. Las gracias. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Pues ya cerramos. Bien. Bueno, pues me resta agradecer a Rosario Ramos, a Magdalena, a Mirna del Carmen y a Claudia por su participación. Sí les pido un aplauso muy cariñoso para ellos. Gracias también a ustedes por acompañarnos. Bueno, recordar que marzo pues está lleno de actividades pues orientadas hacia visibilizar el trabajo de las mujeres a través del encuentro cultural Las Mujeres Tomando Red.